Hola gente de YouTube, los saluda AlexChemist93. Para el tema de esta ocasión, voy a reseñar una de las series americanas más exitosas de los últimos años. Una serie donde el concepto de hacer el bien y el mal queda bajo la subjetividad del espectador, donde las drogas, la corrupción y la violencia son el pan de cada capítulo. Así es, para este vídeo toca analizar la inigualable serie de Breaking Bad. Cabe aclarar que será una crítica con spoilers, por lo que es necesario haber visto todos los capítulos de la serie para poder continuar. Sin más que decir, comencemos. Breaking Bad es una serie de televisión dramática estadounidense creada y producida por Vince Gilligan. Narra la historia de Walter White, un profesor de química con problemas económicos a quien le diagnostican un cáncer de pulmón inoperable. Para pagar su tratamiento y asegurar el futuro económico de su familia, comienza a cocinar y vender metanfetamina, junto con Jesse Pinkman, un antiguo alumno suyo. Se estrenó el 20 de enero de 2008 y es una producción de Sony Pictures Television. Breaking Bad ha recibido una gran aclamación por parte de la crítica y está considerada como una de las mejores series televisivas de todos los tiempos. Según se emitían sus temporadas, los comentarios positivos transmitidos de boca en boca entre espectadores fueron aumentando, lo que condujo a un gran incremento de la popularidad de la serie. En 2013, Breaking Bad fue uno de los programas de televisión por cable más vistos en los Estados Unidos. La serie logró obtener 3 años consecutivos el premio a la mejor serie por parte de los premios BUGA y ha ganado 16 premios Primetime Emmy. También fue nominada a los premios Globo de Oro como mejor serie dramática. La trama. Walter White es un frustrado profesor de química en un instituto, padre de un joven discapacitado y con una mujer embarazada. Walt, además, trabaja en un lavadero de coches por las tardes. Cuando le diagnostican un cáncer pulmonar terminal, se plantea qué pasará con su familia cuando él muera. En una redada de la DEA organizada por Hank Schaller, su cuñado, reconoce a un antiguo alumno suyo, Jesse Pinkman, a quien contacta para fabricar y vender metanfetamina y así asegurar el bienestar económico de su familia. Pero el acercamiento al mundo de las drogas y el trato con traficantes y mafiosos contamina la personalidad de Walter, el cual va abandonando poco a poco su personalidad recta y predecible para convertirse en alguien sin demasiados escrúpulos cuando se trata de conseguir lo que quiere. Como podrán imaginarse, la premisa de la serie no es nada singular. Para empezar, la idea de crear un protagonista bueno que se va volviendo malo ha existido desde hace siglos atrás, siendo principalmente sugerida por algunos libros clásicos como El retrato de Dorian Gray o algunos de los relatos de Edgar Allan Poe, por dar un ejemplo. Sin embargo, es la primera vez que, al menos en lo que televisión se refiere, se trata un tema tan polémico como lo es la fabricación de drogas, en este caso de la tan afamada metanfetamina, una droga sintética que causa estragos en todo aquel que la consuma. Pero si bien se trata de una sustancia que está siendo regulada por las autoridades para evitar su consumo, debo de admitir que la serie no trata de ser pretenciosa en este aspecto. Durante ningún capítulo se le tratará de transmitir al espectador el mensaje de que las drogas son malas, sino por el contrario se le mostrará una cruda realidad donde se conocerán los irreversibles efectos que éstas pueden causar tanto en el individuo como en los que lo rodean. Algo muy interesante a destacar, es que desde el primer capítulo existe un debate moral sobre si es más culpable aquel que la fabrica o el que la consume. Puesto que ambos bandos no son exactamente una elección viable para el espectador, surgirá un conflicto interno que llevará a nuestro protagonista a convertirse en el malo del cuento a pesar de las supuestas buenas intenciones que lo llevaron a concebir tales acciones. Personajes. Walter White, también conocido por su seudónimo clandestino Heisenberg, es un químico y profesor de química de Albuquerque, Nuevo México que, tras ser diagnosticado con cáncer de pulmón inoperable, decide empezar a fabricar metanfetamina para poder mantener a su familia provista de cara al futuro. Jesse Pinkman es el compañero de Walter White en el tráfico de metanfetamina. En el instituto, Jesse era un consumidor, fabricante y traficante de poca monta de metanfetamina. Era un estudiante que prestaba poca atención a las clases de química de su profesor, el propio Walter. Años después, Jesse se dedica al tráfico de droga. Al igual que Walt, a Jesse le perturba la brutalidad existente en los altos niveles del tráfico de droga, pero hace lo que cree ser necesario. A menudo sufre sentimientos de culpa debido a las muertes de personas con las que se ha asociado, todas relacionadas con el negocio. Ocasionalmente va a reuniones de narcóticos anónimos para que le ayuden con estos sentimientos. Skyler White es la S de Walter. Skyler ha tenido múltiples trabajos o actividades para obtener dinero escribiendo historias cortas, vendiendo objetos en eBay, trabajando como contable y ayudando a Walt con el local de lavado. Skyler quiere mucho a Walter, pero su matrimonio pasa a tener problemas debido a sus ausencias y su comportamiento extraño. Walter Jr. es el hijo adolescente de Walter y Skyler. Nació con parálisis cerebral, lo cual le provoca algunos problemas para hablar y dificultades motrices para vestirse o caminar, por lo que usa muletas. Hank Schaller
Es el marido de Mary Schrader y agente especial a cargo de las oficinas de la DEA en Albuquerque. Un hombre enérgico y bullicioso, Hank es además cuñado de Walter White. A pesar de que es un agente extremadamente competente, su estilo a menudo acaba aislándole del peligro al que se expone diariamente. Comienza a trabajar en el caso referente al traficante de una rarísima metanfetamina color azul Eisenberg, quien es su mismísimo cuñado, lo que llega a provocarle dificultades en el negocio a Walter. Mary Schrader es la hermana de Skyler y esposa de Hank. Aconseja constantemente a los demás, pero es incapaz de aplicarse sus propios consejos. Ha sufrido de cleptomanía, lo cual le ha traído problemas con la ley y su familia. Saul Goodman es uno de los personajes principales de Breaking Bad y el protagonista del spin-off Better Call Saul. Saul es un abogado criminal de Albuquerque conocido en la ciudad por sus peculiares anuncios televisivos que se emiten a altas horas de la noche, en el que menciona su lema, mejor llama a Saul. Gustavo Fring es un respetado filántropo chileno que vive en Albuquerque y es dueño de una exitosa cadena de restaurantes, Los Pollos Hermanos, utilizada como tapalera para una red de distribución de metanfetamina en el suroeste de los Estados Unidos. Michael Mantrout es el principal secuaz de Gus Fring en su imperio de drogas. También es socio de Saul Goodman, para quien trabaja en diversas ocasiones como investigador privado y para solventar diversos problemas, el hombre al que recurre en situaciones complejas. Con el fin del imperio de Gus, acaba pasando a trabajar con Walter Jesse en un nuevo negocio. Es un hombre de familia que hace lo que hace por su nieta, Kyle. En cuanto al desarrollo de personajes, debo de admitir que es uno de los puntos más fuertes de toda la serie. Tanto los protagonistas como los actores que los representan se llevan mis respetos. Para empezar, desde el primer capítulo de la serie se nos plantean cada uno de los diferentes personajes de una forma y conforme van avanzando los capítulos poco a poco se van desarrollando, ya sea de una manera constructiva o en algunos casos destructiva. Un ejemplo muy notorio de esto no puede ser otro más que el protagonista principal. Para empezar, tenemos a un Walter White tranquilo, aburrido y deprimido de vivir día a día la misma rutina. Tras enterarse que tiene cáncer, el protagonista reflexiona sobre lo monótona que ha sido su vida y decide dedicarse a fabricar metanfetaminas con la excusa de solventar los gastos de su familia. Sin embargo, conforme va avanzando la serie, el Walter White que se nos había planteado al principio poco a poco va cambiando, convirtiéndose en un hombre astuto y manipulador que con tan solo conseguir lo que quiere lo obtendrá a cualquier costo. Corrompiendo su alma, ya sea por el dinero o simplemente tras sobrevivir ante situaciones de peligro mortal, poco a poco Walter White va abandonando su propia personalidad y rompiendo lazos con sus seres queridos para convertirse en su propio alter ego llamado Eisenberg, un famoso fabricante de drogas que tiene a la policía de cabeza. Si bien se puede tomar como la típica historia del protagonista bueno que se hace malo, no necesariamente acaba por convertirse en el antagonista de la serie como todo mundo dice, puesto que al analizarlo más a detalle realmente no existen ni buenos ni malos debido a que muchos de los personajes difícilmente pueden entrar en cualquiera de las dos categorías. Otro claro ejemplo sería la esposa de Walter, Skyler, alias la hinchapelotas de toda la serie. Un personaje completamente odioso, nefasto a más no poder, desde los primeros capítulos se nos plantea como una esposa controladora que no dejará de fastidiar al protagonista hasta descubrir en qué anda metido, y cuando finalmente lo descubre se vuelve aún más nefasta convirtiéndose en un cómplice victimizado por seguirle la corriente a su esposo. Respecto al compañero del protagonista, Jesse Pinkman, debo de admitir que es un caso interesante de analizar, puesto que si bien es el compañero y aprendiz de Walter que conoce el mundo de las drogas, también es un personaje muy impulsivo e inmaduro y a la vez un poco tonto, por lo que siempre termina metiéndose en problemas. Debido a las peligrosas situaciones a las que se verá envuelto y las erráticas decisiones del protagonista, pasará de ser un joven inmaduro a convertirse en una persona de bien que lamentablemente se verá afectado por las acciones de Walter hasta el punto de querer abandonar todo aquello por lo que han trabajado y traicionar a su confianza. También quiero añadir la participación especial de ciertos personajes como por ejemplo de Hank, el cuñado de Walt, quien es el que se podría decir es el antagonista de la serie ya que trabaja en la DEA y desea capturar a Eisenberg, motivo por el cual se verá implicado en diversas situaciones de peligro con narcotraficantes peligrosos. También está su esposa Mary, hermana de Skyler, otro personaje igual de odioso pero que por alguna razón termina siendo más sensata que su hermana cuando descubre la verdad. En fin, puedo pasar varias horas platicando sobre cada uno de los personajes, pero me llevaría más minutos en el vídeo. Resumiendo, cada personaje empieza siendo de una forma, pero debido a las acciones del protagonista cada uno de ellos tendrá su propio desarrollo, ya sea constructivo o destructivo según sea el caso. Aspectos técnicos de la serie. La primera cosa que debo de aplaudir del programa es su excelente producción técnica. Para empezar, la fotografía está muy bien cuidada, la paleta de colores cálidos van acordes con los paisajes y escenarios mostrados.
La ambientación está por demás excelente, el situarse en el sur en un paisaje desértico en una ciudad desconocida como lo es Albuquerque en Nuevo México es un detalle que la vuelve interesante, puesto que nos es mostrada otra cara diferente a lo ya acostumbrado en otras series donde generalmente se sitúan en ciudades importantes como lo son Los Ángeles, Nueva York o Chicago. Refiriéndonos a la banda sonora, debo de admitir que también está decente, es realmente impresionante las pistas de audio que se llegan a utilizar en determinadas escenas y que son acordes a los sucesos mostrados. En cuanto al intro de la serie, se puede decir que es lo más destacable de la banda sonora, puesto que es un tema que le da identidad, ya que cada vez que lo escuchas se te viene a la mente y sabes exactamente a qué serie pertenece. Otro detalle que me pareció curioso añadir es la curiosa filmación de ciertas escenas, quizás muchos no lo notaron, pero hubo algunas escenas, particularmente relacionadas con una acción de algún personaje o simplemente para mostrar otro ángulo, en donde la cámara curiosamente se situaba en un objeto que los personajes cargaban o rodaban, como lo fue la escena de cuando Walter y Jesse robaron un barril de metilamina, en donde claramente se ve la imagen de la escena cuando estos deciden rodarlo, o también en el capítulo de la mosca, que debo de admitir que me pareció un capítulo demasiado creativo, puesto que aquí hay una clara muestra de las diferentes perspectivas en el ángulo de cámara, tal y como las acabo de mencionar. El final. Breaking Bad fue una de las mejores series de los últimos años, al menos es lo que dice la gran mayoría de las personas que la vieron y la disfrutaron tanto como yo. Bien, pues es cierto, desde el primer capítulo hasta el último presenciaremos la vida de Walter White, un hombre recto que por azares del destino decide corromperse y poco a poco ir tomando el lugar de un hombre egoísta y manipulador que estará dispuesto a hacer lo que sea para completar sus ambiciones. Por esta razón, si bien la historia empieza cuando Walter se entera que tiene cáncer y decide adentrarse en un mundo tan peligroso como lo es el tráfico de drogas para conseguir el dinero para pagar los gastos de su tratamiento y ayudar a la economía de su familia, es realmente obvio que tarde o temprano el protagonista terminaría sucumbiendo ante los placeres y el poder que le otorgaría el ganar dinero en grandes cantidades, aunado al éxito de su producto y cada vez cumplir mayores ambiciones. Pues bien, debo de ser realmente sincero. El final me decepciona un poco. Puesto que desde que empecé a ver la serie lo que realmente quería era ver cómo poco a poco el protagonista iba corrompiéndose hasta convertirse en el villano del cuento. No fue hasta el final de la cuarta temporada cuando finalmente logré quedarme con la boca abierta, tras descubrir que Walter se había atrevido a envenenar a un niño para hacer que Jesse se le uniera haciéndole creer que Gustavo lo había hecho. A partir de aquí, entendí que el gran momento había llegado. Después de toda esa lenta conversión, finalmente Walter se convertiría en el odiado Heisenberg. Por lo que la quinta temporada fue una montaña rusa de emociones al presenciar los viles actos de egoísmo y crueldad que éste podía cometer, e inclusive en cierta parte de la serie ya comenzaba a odiarlo. Pues bien, no fue hasta el antepenúltimo capítulo donde todo aquel odio que generaba el personaje se desvaneció. Debido a que en el capítulo anterior, tras la muerte de un personaje querido, la familia de Walt decide ponerse en su contra y entregarlo a la policía. Por lo que este decide huir y refugiarse en las montañas, y es aquí, mis queridos espectadores, donde presenciaremos la reivindicación del personaje hasta convertirlo nuevamente en el hombre que era. Sin embargo, puesto que estaba siendo perseguido y su familia lo odiaba, decide ir a enfrentar a aquellos rufianes que le habían quitado todo su dinero y de paso rescatar a Jesse. El suceso en sí fue bastante interesante, el ver a Walter despedirse de su familia y asegurando su futuro antes de partir a lo que sería su funeral, puesto que se imaginaba que no lograría sobrevivir a aquello. Finalmente, cuando termina el tiroteo y Jesse es rescatado, este termina huyendo dejando al protagonista moribundo tras una bala perdida que recibió en el tiroteo. Es aquí donde Walter muere con una sonrisa antes de que la policía arribara al lugar y encontraran su cadáver. Lamentablemente, al menos en cuanto a mi opinión, jamás llegué a ver a Walter White como un verdadero antagonista, pues si bien hubo episodios donde me dejaba con la boca abierta por lo malvado que podía ser, tras el retiro que tuvo en las montañas toda aquella maldad había desaparecido, terminando más como un antihéroe que como un villano. Quizás esta fue una de las razones por las que más me sentí decepcionado, el no poder ver a Walter White como un verdadero villano a pesar de que la maldad del personaje se había desarrollado hasta llegar a ese punto.
Es muy posible que este inesperado cambio en la actitud del protagonista se deba a que los mismos fanáticos de la serie estuvieron presionando a los productores para que entregaran un final mucho más heroico, por decirlo así, puesto que Walt ya poseía la maldad necesaria para convertirse en un odioso villano. Por lo que esto enojó a los fans y obligó a los productores a complacer sus exigencias. Esto es una pena, pues realmente me hubiera gustado ver hasta qué punto llegaría el egoísmo y ambición de Heisenberg. Antes de dar la conclusión final, les dejo un listado de algunas curiosidades de la serie que me parecieron interesantes. 1. Walter White es un personaje real. Se trata de un profesor de matemáticas, que fue arrestado por cocinar metanfetamina en su casa. También sufría cáncer en etapa 3 y adivina qué. Su nombre también era Walter White. Todo esto sucedió antes de que la serie se estrene. 2. Heisenberg también fue real. Fue uno de los físicos más importantes del siglo XX. Ganó el premio Nobel en 1932. 3. Las coordenadas de la lotería en realidad no llevan al desierto de Albuquerque. Estas coordenadas son las de Q Studios, los estudios de grabación donde muchas películas de Hollywood se han grabado. 4. El restaurante de Gustavo Fring es un restaurante de pollo frito en la vida real. Se llama Twister, pero todavía conserva el logo de los pollos hermanos en su interior. Al igual que la casa de Walter White, la cual la puedes ver en Google Maps. 5. Kevin Cordasco fue un fanático de la serie que conoció a todo el elenco cuando estaba en la fase terminal de su enfermedad. Cuando Vince Gilligan lo conoció, le ofreció contarle el final de la serie, pero Kevin se rehusó porque prefería averiguarlo con el resto del mundo. Lastimosamente Kevin murió antes de que se estrene el capítulo final, y el episodio 9 de la temporada 5 es dedicado a él. En conclusión, ver Breaking Bad es toda una experiencia. Si bien la serie empieza un poco lenta presentándonos personajes para nada interesantes, conforme vayan pasando los capítulos cada uno de estos personajes tendrá un desarrollo, generalmente ligado a las acciones del protagonista, el cual debo de admitir es uno de los personajes más realistas y convincentes que he visto en una serie. Respecto a lo técnico, tanto la calidad de imagen como sonido están excelentes y el contexto y escenarios donde ocurre la trama son muy interesantes y diferentes a lo ya acostumbrado en otras series. Quizás lo que no me convenció en lo personal fue su final, pero eso no desamerita para nada de todo lo bueno que llegue a disfrutar de ella. Por lo tanto, he decidido connotar a la serie con un total de 98 sobre 100, clasificándola como una obra destacable y muy recomendable para todas aquellas personas que disfruten de buenas series. Es un visionario obligado para todos aquellos que estén interesados en tramas con giros de tuerca ingeniosos y personajes memorables. Bueno, gente de YouTube, se despide AlexChemist93 esperando que el vídeo haya sido de su agrado. No se olviden de comentar y suscribirse a mi canal si les gusta mi contenido. Por último les paso el avance de mi siguiente vídeo en el cual continuaré reseñando la saga de Juego de Tronos. Para esta ocasión toca el libro de Tormenta de Espadas, en el cual están basadas la tercera y cuarta temporada de su respectiva serie. Nos veremos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.